Señoras y señores, buenos días y bienvenidos al aula magna, doctor Miguel López Francés de la Universidad Nacional del Sur. Nos encontramos en esta sala para realizar el acto de entrega del título de doctor honoris causa al médico doctor Josep Brugada Terradellas. Preside esta ceremonia el señor rector, doctor Mario Ricardo Sabatini, acompañado por el director decano del Departamento de Ciencias de la Salud de esta casa, magíster Pedro Silverman, el médico profesor Germán Ramallo, que oficiará de padrino del homenajeado, además del distinguido de esta jornada. Nos acompañan también otras autoridades de esta universidad, la señora vicerrectora, secretarios del rectorado y público en general. Como comentamos habitualmente, esta ceremonia tiene sus orígenes en las universidades medievales, cuando los aspirantes a algún título eran presentados a la comunidad universitaria por un padrino. El padrino tenía a su cargo el elogio o la laudatio, como es su nombre original en latín. Mediante esta evocación ponía a consideración de los integrantes de la universidad los méritos de su apadrinado. Recreando este símbolo, oficiará de padrino del doctor Josep Brugada Terradellas, el médico Germán Ramallo. Señor rector de la Universidad Nacional del Sur, profesor ingeniero Mario Ricardo Sabatini. Señor decano del Departamento de Ciencias de la Salud, profesor magíster médico Pedro Silverman. Señor profesor doctor en Medicina Josep Brugada. Autoridades académicas. Señores miembros de la Comunidad Universitaria Nacional del Sur, señoras y señores invitados. Tengo el privilegio y el honor de ser padrino presentador del candidato a esta máxima distinción académica que concede esta Universidad Nacional del Sur, que es el doctorado honoris causa. Me es imposible relatar todos los méritos reconocidos del profesor Josep Brugada Terradellas, porque si lo detallo en particular, seguramente estaré omitiendo esfuerzos significativos de su trayectoria. Trataré de sintetizar en que el profesor Brugada es un médico cardiólogo catalán especializado en electrofisiología cardíaca, exdirector de la Unidad de Arritmias y exdirector médico del Hospital Clínico de Barcelona, España, de reconocida trayectoria internacional que ha realizado numerosos y destacados aportes al conocimiento de las arritmias cardíacas en todos sus aspectos, tanto fisiopatológicos como clínicos, diagnósticos y terapéuticos. Es doctor en Medicina con calificación cum laude de la Universidad de Barcelona. Es especialista en Biología y Medicina del Deporte de la Universidad de Montpellier. Es profesor de Medicina de la Universidad de Barcelona y miembro titular académico de la Real Academia de Medicina de España. Desde el año 1992 dirigió la sección de arritmias del Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, la unidad de arritmias pediátricas del Hospital Sant Joan de Barcelona y la unidad de arritmias del Centro Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona. Es miembro de múltiples sociedades científicas de jerarquía internacional y recibió múltiples premios a la trayectoria y a la investigación en su país y en el resto del mundo. Es organizador de más de 50 cursos, director de 8 tesis doctorales, mentor de 108 fellows internacionales en electrofisiología y arritmias. Ha publicado más de 350 artículos originales, más de 500 presentaciones en congresos, 49 capítulos de libros y 10 libros publicados. Tiene más de 20 años de experiencia como referencia internacional en el tratamiento de arritmias y muerte súbita. Ha descrito, junto a sus hermanos Pedro y Ramón, un síndrome causante de muerte súbita, el síndrome de Brugada. El descubrimiento de esta enfermedad eléctrica cardíaca ha permitido que personas jóvenes con corazón estructuralmente normal pueden ser precoz y adecuadamente diagnosticadas y tratadas con éxito, previniendo uno de los eventos cardiovasculares más devastadores como es la muerte súbita cardíaca. Es precisamente en este campo al que el profesor Brugada ha volcado gran parte de sus esfuerzos a lo largo de su vida, bregando no solo en el ámbito de la comunidad médica, sino también en la población general para la prevención de la muerte súbita cardíaca.
podría resumir que se trata de una ilustre personalidad reconocida nacional e internacionalmente por su trayectoria, desempeño y actuación que conjuga un excelente nivel de conocimiento científico, una gran carrera profesional cimentada sobre una base sólida y ética de compromiso con la comunidad. Es un paradigma de un modelo a imitar, presentando méritos más que considerables para merecer el honor de ser distinguido por esta universidad. En lo personal, pertenezco a un grupo de médicos que en nuestra filosofía tenemos como faro al primer ministro de Salud de la República Argentina, el doctor Ramón Carrillo, que hace más de 50 años que hablaba no de enfermos, sino de enfermedades, y sino de enfermos como complejo armado de un rompecabezas biopsicosocial, y que solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles a todo el pueblo. Por esto afirmo que el doctor Brugada, con su creatividad, originalidad y su innovación, nos ha dado los elementos para la prevención de algunas situaciones provocadoras de la muerte súbita. Y si eso llega a toda la comunidad, sí realmente es un cambio copernicano. No puedo terminar sin estos agradecimientos. Esta distinción nace de un pedido del médico cardiólogo, electrofisiólogo Roberto Keegan, amigo personal y discípulo del doctor Galicio y del doctor Brugada, e iniciador significativo de la electrofisiología en Bahía Blanca, comenzando en el hospital público hace más de una década en el IGA José Pena, y actualmente continúa su actividad en el Hospital Privado del Sur y colaborando desinteresadamente con nuestro servicio, y uno de sus primeros fellows y nuestro primer jefe residente continúa acompañándonos en el hospital público siendo responsable de la electrofisiología. Doctor Brugada, como diría mi maestro de la cardiología, el doctor Bertolazzi, de esto se trata de vivir. Los líderes siembran y con ello trascienden. Agradezco a todos los involucrados para que esta distinción llegara al día de hoy. Reconozco en cada uno de ellos el esfuerzo realizado, pero no puedo dejar de mencionar al señor decano del Departamento de Ciencia de la Salud, Pedro Silverman, que me honró con este padrinazgo. A todos los consejeros departamentales de nuestro Departamento Joven de Ciencias de la Salud, a la Secretaría del Rectorado, licenciado Miguel Literas, por su apoyo y sus consejos permanentes. Al doctor Diego Duprat, secretario del Consejo Superior, y a la secretaria administrativa Roxana Fortunata, quienes me corrigieron todas las desprolijidades administrativas y legales. No puedo terminar sin agradecer a todos los que se les solicitaron opiniones para dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo Superior para esta distinción. Pero quiero agradecer especialmente al profesor doctor Néstor Galicio por las molestias ocasionadas y por su amistad con el Servicio de Cardiología del Hospital Pena, amistad y apoyo que nos jerarquiza. Para terminar, doctor Joseph Brugada, honoris causa de la Universidad Nacional del Sur, felicitaciones por esta merecida distinción. Le deseamos buena estadía en esta querida ciudad, que se cumplan con éxito todos los objetivos propuestos, y es nuestro deseo que sea un embajador nuestro para incrementar y afianzar los lazos académicos científicos con todas las entidades que usted representa y esta universidad. A todos, muchas gracias. Decíamos hace minutos que esta ceremonia tiene sus raíces en las que se realizaban hace siglos, en los orígenes incluso de las universidades como instituciones. Por entonces, profesores y alumnos eran sumamente itinerantes y recorrían distancias desde un monasterio o un centro universitario a otro para dictar o asistir a clases. En el caso de los profesores, solo podían hacerlo si eran recibidos por el claustro al que pertenecían. Y este acto, como hoy lo realizamos, es una de las ceremonias que se llevaban a cabo para ello. Para expresar la voluntad de la comunidad universitaria de recibir al doctor Brugada Terradellas entre nosotros, vamos a leer el acta que expresa. En la ciudad de Bahía Blanca, los 29 días del mes de mayo del año 2015,
Siendo las 13 horas, en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, el señor rector, doctor Mario Ricardo Sabatini, acompañado por el señor director decano del Departamento de Ciencias de la Salud, magíster Pedro Silverman, y el médico profesor Germán Ramallo, ante la presencia de otras autoridades, miembros de la comunidad universitaria y público en general, procede a entregar el título de doctor honoris causa al doctor Josep Brugada Terradellas, según lo dispuesto por la resolución del Consejo Superior Universitario 318 del año 2015. A los fines pertinentes, se suscribe el presente acta como constancia de lo realizado. Luego del elogio hecho por el padrino y de la aceptación que se expresa en el acta y en la resolución del Consejo Superior que detalla los méritos del laureado y que ya ha reseñado el doctor Ramallo, los nuevos doctores deben ser recibidos por la comunidad universitaria. Vamos a invitar a pronunciar las palabras de bienvenida al señor rector, el doctor Mario Ricardo Sabatini. Estimados asistentes, nuevamente miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, nos reunimos en este aula magna para otorgar la máxima distinción que una casa de altos estudios puede dar a una persona, un doctorado honoris causa. Este diploma se concede a una persona en reconocimiento a su trayectoria científica, humanística y, en general, a aquellos valores que se identifican con el espíritu y la esencia de la institución universitaria. Forma parte de una tradición que sigue viviendo a través de los siglos. Antiguamente, un diploma de doctor era acompañado por varios atributos que aún persisten en universidades del viejo continente: el anillo, el birrete, los guantes, el diploma, el libro. El anillo, por ejemplo, representaba la facultad de sellar los dictámenes de su ciencia. En el rito fraterno de la Ilustración, los guantes simbolizaban la pureza que debían conservar siempre las manos de un académico. Sin embargo, y a pesar de tener su raíz en las altas casas de altos estudios europeas, las universidades argentinas no están apegadas a pomposos procedimientos protocolares, ni sus integrantes ostentan atuendos especiales o atributos de poder. Nuestra universidad es pública, heredera de los principios republicanos que alumbraron a nuestro Estado. Nació de una comunidad política organizada, de un Estado que debe pertenecer y buscar el bienestar del pueblo. En nuestros ámbitos, cada uno es reconocido por lo que dice y lo que hace, y la idea es la toga que mejor viste. Sin embargo, como decía al comienzo, hay un elemento que une aquellos actos con este. Investir a una persona con el grado de doctor honoris causa significa dotarlo del mayor reconocimiento que una institución universitaria otorga, una tradición que ha permanecido estable a lo largo de los siglos, aún en un mundo tan cambiante como el que nos toca vivir. El sentido del doctorado honoris causa es incorporar al claustro a personalidades que con su experiencia y conocimiento nos ayuden a entender el presente, modelos que proporcionen talento y ejemplo y que sean un espejo en el que puedan mirarse quienes aquí estudian, enseñan o investigan. Hoy recibimos a alguien que, según todos los claustros de esta casa, reúne todos esos méritos. Una institución universitaria se engrandece si es capaz de reconocer de alguna manera como suyas trayectorias en el ámbito de sus competencias y misiones. Con este reconocimiento queremos adoptar al doctor Brugada, valga la expresión, como modelo a imitar y considerarlo a partir de ahora un colega. Todos quienes hemos impartido clases, compartido nuestro tiempo con los estudiantes en aulas y laboratorios, todos quienes hemos disfrutado y recibido el magisterio de los grandes maestros, conformamos una comunidad de universitarios que tenemos una certeza: nunca se deja de ser un universitario. Esa es la principal lección que aprendemos, porque ser universitario va más allá de la obtención de un grado, de una titulación. Ser un universitario es una manera de entender la vida, una forma de concebir la sociedad sobre la base de principios y valores profundamente arraigados como la defensa de la libertad, el rigor, la tolerancia en el pensamiento, la reflexión, la creación del conocimiento, la divulgación de la ciencia, la educación en libertad, la aceptación y respeto frente a la crítica, la flexibilidad frente a las innovaciones, la solidaridad, el compromiso social, entre otros. Más allá de los logros científicos o profesionales, esos son méritos que ponemos también como estándar para quienes evaluamos como aspirantes a este logro. La universidad en la que hoy lo recibimos no es una de las más antiguas de la Argentina. Todos somos una de las más grandes, pero sí somos una de las más prestigiosas. Esta casa cuenta en sus casi 60 años de historia más de 37.000 egresados. Tiene hoy casi 25.000 alumnos de grado y posgrado, más de 1.000 docentes con título de posgrado.
más de 100 carreras entre tecnicaturas, licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. Nuestra universidad es un lugar para enseñar y aprender en un contexto de diálogo y respeto, para interpretar la cultura y aplicar la ciencia, para estimular el debate, la creatividad y la innovación. Contamos con las más altas acreditaciones y reconocimientos y todos quienes tenemos la misión de representarla en ámbitos nacionales e internacionales podemos ver el prestigio y admiración que despierta el sello de la Universidad Nacional del Sur. Solo 31 títulos como el que hoy usted recibe, hoy hemos entregado en casi 6 décadas, lo que muestra el celo que ponemos en evaluar a quienes serán portadores de este lauro. Hoy, doctor, lo recibimos como integrante de nuestra comunidad y guardamos el privilegio de contarlo como uno más entre nosotros, como un hombre de la ciencia que prestigia el mundo académico, pero también como una persona comprometida que dignifica nuestra casa. Una universidad se define, entre otros parámetros, por los doctores que considera honorables, respetables, estimados, distinguidos y dignos de figurar en su claustro. Desde hoy, la Universidad Nacional del Sur es también su casa, doctor. Bienvenido. En consecuencia de lo expresado, el señor rector hará entrega del diploma y el señor director decano de la resolución del Consejo Superior, que reconocen al doctor Josep Brugada Terradellas como el 32º doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur. Vamos a invitar a las autoridades. Quédense un segundo para una foto con el diploma. Vamos a invitar a las autoridades a firmar el libro de actas también, donde consta el acta que acabamos de leer. Libro de actas que, como es habitual, al culminar la ceremonia pueden firmar todos los asistentes que quieran hacer. Y que también les contamos es el libro de actas original de la Universidad Nacional del Sur, ya que el acta número 1 de ese volumen es el acta de fundación de esta casa. En los orígenes de la tradición que hoy nos convoca, los actos de entrega de títulos culminaban con clases magistrales o la Lectio Doctorandis, como era su nombre en latín. En esta, los distinguidos o los titulados ilustraban al público con algún tema de su incumbencia o con algunas palabras que deseaban pronunciar al auditorio. Vamos a invitar a las autoridades a tomar lugar en la platea para escuchar al doctor Josep Brugada Terradellas. Señor rector, señor decano, doctor Ramallo, distinguidos profesores, alumnos, amigos, siguiendo los consejos del rector, yo ya he incluido el logo de la Universidad Nacional del Sur en mis presentaciones a partir de ahora. Me siento parte de esta universidad y así lo voy a demostrar en todas las presentaciones que yo haga en el mundo. Al lado del logo de mi universidad, que es la Universidad de Barcelona, figurará siempre el de la Universidad Nacional del Sur. Yo quería, en este día tan especial para mí, hablarles de salud e investigación. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los universitarios, la gente de ciencia, es ser capaces de investigar para avanzar. Sin investigación no avanzamos, sin investigación no hay progreso. Por tanto, en el ámbito de la salud, como en tantos otros ámbitos de la vida, la investigación debe formar parte de nuestro más profundo convencimiento de que estamos aquí y tenemos que dejar algo para el resto de la gente, basándonos básicamente en la investigación. Pasa la siguiente diapositiva, por favor.
¿Me pasa? Cuando hablamos de salud, de investigación, no estamos inventando nada. Y había gente que hace muchísimos años, antes de Cristo y hasta el año 1500 después de Cristo, que tenía su investigación y que creía en su propia investigación. Hablaban de espíritus, hablaban de almas, el alma natural, que era el hígado, el alma vital, que era el corazón, o el alma animal, que era el cerebro. Era su forma de investigar en ese tiempo, su forma de intentar explicar aquello que no comprendían. Siguiente, por favor. A partir del año 1500 empezamos a ser un poquito más racionales en cuanto a la descripción de lo que es el cuerpo humano, la salud y la investigación. Y empezamos a ver cómo ilustres doctores empiezan a intentar saber a partir de la disección, a partir de la información anatómica, el porqué de las distintas enfermedades, anomalías de nuestro cuerpo. Ya cuando llegamos a nuestra época, la época moderna, gente como Watson y Crick, que fueron los que describieron la molécula de ADN, nos enseñaron que podíamos ir mucho más allá en nuestro conocimiento y que podíamos conocer cosas que parecían impensables de cómo nuestro organismo está formado y el por qué enferma. Por tanto, podemos decir que ayer, siguiente, estábamos en una medicina vudú, que era basada básicamente en la obediencia. Había alguien que decidía y todos los demás seguían, porque esto era la forma que se comprendía la medicina. Hoy estamos en lo que llamamos la medicina basada en la evidencia, la medicina sintomática. Nos creemos que podemos basar o que podemos tener evidencia de la mayoría de las cosas, nos creemos esa evidencia e intentamos a partir de ella aplicar los mejores resultados para nuestros pacientes. La medicina de mañana probablemente será una medicina personalizada, donde vamos a intentar avanzarnos a la enfermedad, vamos a intentar predecir el riesgo que una determinada persona pueda tener a contraer una enfermedad para poder atacar esa enfermedad antes de que aparezca, prevenir la enfermedad. Nos vamos a basar en la farmacogenómica y sin duda nos vamos a basar en la medicina regenerativa. Vamos a ser capaces probablemente de crear, no me atrevo a decir vida, pero casi vida dentro de nuestro organismo para solucionar aquello que no funciona. ¿Por qué investigar? Bueno, uno puede pensar que puede investigar un individuo, una persona, un médico, puede investigar a lo mejor para hacerse famoso. Eso es poco probable. Hay alguno que lo consigue, pero es poco probable. También podemos investigar porque está en nuestro contrato. Nos obliga el contrato que dice que usted tiene que hacer docencia, asistencia e investigación. Y como lo dice el contrato, eso va a ser siempre una mala solución esta, porque aquello que no nace del convencimiento personal es una mala solución. Pero probablemente lo que nosotros investigamos, nosotros médicos investigamos, es porque queremos mejorar el nivel asistencial, porque al final toda nuestra investigación va dirigida a que nuestros pacientes estén mejor y seamos capaces de ayudarles muchísimo más. Y lo ha dicho el doctor Ramallo, hablando de las palabras del ministro, perdonen que no recuerdo el nombre, que decía que efectivamente la medicina era buena si servía a la gente, si no, no tenía mucho sentido. Queremos generar conocimiento, queremos generar formación para las nuevas generaciones, queremos tener rigurosidad metodológica, puede ser un gran estímulo personal y profesional para continuar avanzando, también para generar recursos económicos para nuestras instituciones, eso es evidente, y para mejorar también la imagen de nuestra institución y que la haga todavía más útil al servicio público. Siguiente. ¿Qué debemos investigar? Bueno, investigar es contestar una pregunta. Básicamente investiga el que es curioso, aquel que tiene la curiosidad, que se ha puesto una pregunta que no sabe cómo resolver y que piensa que la investigación le va a ayudar. Lo más difícil de todo el proceso es saber cuál es esa pregunta. Es formular la pregunta adecuada, relevante, novedosa, factible. Eso va a dar
si somos capaces de encontrar la respuesta, nos va a dar la satisfacción de haber hecho algo importante. En la investigación clínica, que es la que nos ocupa a nosotros, la pregunta tiene que nacer siempre de un problema asistencial. Es por eso que el contacto con nuestros pacientes, con la realidad, debe ser la base de todo. Es a partir de ese conocimiento o de esa pregunta que nos genera un paciente concreto, una situación concreta, en que empezamos a pensar cómo resolver esa pregunta. Siguiente. Si me permiten, voy a poner unos cuantos ejemplos. Esta es una pregunta que nosotros... Anterior. Una pregunta que nosotros nos planteamos hace un tiempo, y es que veíamos que cada vez teníamos más gente joven en la cuarentena que venían con un problema de arritmias cardíacas, de fibrilación auricular, y nos dimos cuenta que la mayoría o una buena parte de esta gente eran tipos extremadamente bien entrenados físicamente, que hacían deporte de resistencia y que nos iba aumentando cada vez más el volumen de estos pacientes en nuestra consulta con fibrilación auricular. Y nos planteamos si era el ejercicio físico intenso que esta gente hacía lo que estaba provocando esta arritmia, lo cual era automáticamente ir en contra de la corriente que estábamos metidos todos, que era que el deporte era bueno, que había que hacer mucho deporte, mucho ejercicio físico. Nuestra pregunta no era esta, nuestra pregunta era: ¿no nos estaremos pasando de la raya con el ejercicio físico intenso y muy abundante que cada vez más se hace, al menos en Europa, y sé que aquí también? Y por eso hicimos toda una serie de estudios que nos permitieron ver que efectivamente que el riesgo de tener una fibrilación auricular era automáticamente, era directamente proporcional a la cantidad de ejercicio que uno hacía en su vida, y que cuanto más ejercicio iba acumulando, había un corte a partir del cual empezaba a aparecer la arritmia auricular. Todo esto, que para nosotros era una pregunta relevante, probablemente era una pregunta o una respuesta políticamente incorrecta, porque iba en contra de todo lo que se estaba intentando vender, que era que el deporte era muy sano, que lo es, pero no el deporte hecho en estos niveles, que es lo que nosotros nos preocupábamos en intentar descubrir. Por eso hicimos un modelo de rata maratoniana. Empezamos a entrenar unas ratas, las entrenábamos como si fueran maratonianos, les entrenábamos diariamente sin descanso 2 horas cada día durante 16 semanas. Siguiente, y a partir de ahí analizábamos cómo estaba su corazón y nos dimos cuenta con gran sorpresa que las ratas maratonianas tenían un corazón francamente mal. Tenían un corazón que tenía mucha fibrosis, que tenía un corazón que estaba sufriendo, y que ese ejercicio físico intenso, que era muy intenso en estos casos para una rata, era absolutamente causante de distintas alteraciones en ese corazón, y que nos empezaban a explicar el por qué esto ocurría. Siguiente. Y además, estas ratas nosotros les podíamos provocar arritmias, lo cual nuevamente confirmaba probablemente nuestra teoría de que el deporte de resistencia de larga duración durante muchos años en algunos individuos es contraproducente. Y la otra pregunta que nos hacemos cuando tuvimos esto es, bueno, ¿y entonces qué va a pasar si esta es la moda del número de gente que hace maratones? Pues esto es el número de incremento de gente haciendo maratones oficiales en Estados Unidos desde el 75 hasta el 2010. Hemos pasado de unos cuantos miles a varios millones, y eso es algo que está ocurriendo en todo el mundo occidental, y probablemente, si es verdad toda esta teoría que les estoy explicando, vamos a tener un problema de verdad con toda la cantidad de pacientes que van a desarrollar arritmias por haber hecho ejercicio por encima de las posibilidades que su corazón aceptaba como algo razonable. Siguiente. Por tanto, el futuro lo desconocemos. Déjeme cambiar de tercio completamente y hablar de las posibilidades de la investigación en temas como la electrocardiografía. La electrocardiografía hace más de 10 años que conocemos, se creó en Leiden, y había los aparatos de electrocardiografía, eran esto que ustedes ven aquí, que parecía más una sala de tortura que un aparato de electrocardiografía, pero eso permitía analizar el ritmo cardíaco y permitió empezar a conocer mucho sobre el corazón y su actividad eléctrica. Siguiente. Hoy en día podemos analizar el electrocardiograma
de 1000 formas distintas, supermodernas, con transmisión automática, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos una gran capacidad de generar información alrededor del electrocardiograma. Y no solo del electrocardiograma, sino de toda la imagen alrededor del corazón, con múltiples tecnologías muy sofisticadas que nos permiten ver el corazón en distintas maniobras, funcionando eléctricamente, cómo abre, cierra las válvulas, cómo funciona el músculo cardíaco. Podemos absolutamente analizarlo desde todos los puntos de vista. Les quería enseñar que somos capaces ya de ver exactamente un infarto de miocardio. En este caso es, lógicamente, un paciente que falleció y que vemos la zona infartada, pero nosotros somos capaces, a partir de la resonancia magnética, de saber exactamente ese infarto, qué zonas ha afectado, qué zonas a medio ha afectado, lo que llamamos la zona borde del infarto, dónde está el peligro y dónde están los riesgos de este infarto, en función de cómo ha quedado constituido el daño miocárdico en este corazón. Siguiente. Y eso nos permite hacer cosas como estas, en donde podemos ver en la zona de la cicatriz del infarto en el corazón en rojo en estas diapositivas, y podemos ver cómo hay infartos relativamente pequeños como el que tienen a su izquierda, y a pesar de ello son tremendamente arritmogénicos porque son inhomogéneos, porque la estructura del corazón no se ha infartado de forma homogénea, ha dejado canales, que es lo que ustedes ven en amarillo, y esos canales son los que pueden finalmente provocar arritmias y la muerte súbita. Tienen otro ejemplo a la derecha, en donde efectivamente vemos zonas rojas, que es la zona infartada, muerta completamente. Una zona muerta no se puede activar, por tanto no puede matar, pero una zona amarilla es una zona que sí tiene capacidad de activación. Y aquí vemos cómo se generan mucha inhomogeneidad y muchos circuitos posibles con infartos, el primero relativamente pequeño. Siguiente. Sin embargo, fíjense ustedes como aquí les enseño dos otros infartos, uno muy pequeño, perfectamente homogéneo, no hay ningún canal en amarillo dentro de la zona infartada, por tanto no tiene riesgo, pero un infarto tremendo que afecta prácticamente a todo el corazón, que tampoco tiene riesgo de muerte súbita, porque es tan homogéneo que no hay ninguna célula que haya sobrevivido, por tanto no hay ninguna célula que pueda activarse y provocar una arritmia. Y eso es algo que estamos conociendo ahora, que es relativamente nuevo en el conocimiento científico y que nos ayuda, y vemos cómo la tecnología cada vez también nos va ayudando más a entender todo esto. Todo eso es información generada en nuestro laboratorio con nuestros ingenieros, intentando conocer más el riesgo de un paciente con un infarto. Siguiente. Cambio nuevamente de tercio y me voy a la genética, donde hemos tenido grandes avances a partir de la teoría de Mendel, finales del siglo XIX, en donde él describió cómo se reproducía, cómo había toda una transmisión de la información genética de generación en generación. Siguiente. Y cómo hemos aprendido como la genética es algo que se transfiere de padres a hijos y hace que se parezcan los hijos a sus padres. Se parecen en lo bueno, pero también se pueden parecer en lo malo. Y lo malo pueden ser las enfermedades. Y esos padres pueden transmitir algún defecto genético que finalmente hace que esos hijos o en esa familia haya una determinada enfermedad. Y eso es conocimiento relativamente reciente, pero que nos ha ayudado tremendamente en cardiología en los últimos 25 o 30 años, porque hemos aprendido muchísimo sobre la fisiopatología de la enfermedad a través del conocimiento del análisis genético. Siguiente. Watson y Crick, nuevamente, que fueron los que descubrieron la molécula de DNA, abrieron la puerta a todo ese conocimiento sobre la genética. Eso ya se sospechaba hace muchos años, que la medicina en el nuevo milenio iría alrededor de la genética, de la molécula de DNA, y que eso nos daría probablemente abriría grandes puertas de conocimiento científico para mejor tratar a nuestros pacientes.
Sabemos que en una población determinada pues habrá gente con mutaciones. Las mutaciones aparecen en esa población, muchas de ellas son irrelevantes, pero otras pueden ser mutaciones que finalmente a un individuo concreto le acaban provocando una enfermedad concreta, y en muchos casos, cuando hablamos de enfermedades cardíacas, estamos hablando también de la posibilidad de muerte súbita, bien sea por cardiopatías estructurales como la hipertrófica, la dilatada, el síndrome de Marfan, o enfermedades más eléctricas como el síndrome de Brugada, el QT largo, el QT corto, etc. Siguiente. Este es un electro clásico, no podía dejar de presentar en una presentación como esta, no podía yo dejar de presentar el electro principal de nuestro descubrimiento de lo que ahora se llama síndrome de Brugada, que describimos con Pedro en el año 92 y Ramón apareció con el análisis genético en el año 96 y nos permitió cerrar el círculo de un conocimiento que nació de la curiosidad científica, de mirar a los electros de una determinada forma, con curiosidad de niño, me atrevería a decir, intentar explicarte cada una de las cosas que veías y finalmente acabar describiendo lo que ahora se conoce como un síndrome y que nos permitió hacer, digamos, todo ese trabajo desde la curiosidad y la descripción inicial muy simple de un electrocardiograma a acabar teniendo una verdadera enfermedad con su fisiopatología, sus mecanismos y su efecto íntimo. Siguiente. Sabemos que la enfermedad es importante porque puede matar. Si eso fuera una enfermedad que no matara a nadie, probablemente tendría poca importancia, sería poco relevante, pero como puede matar y matar de forma súbita, pues eso le ha dado probablemente mucha más relevancia. Siguiente. Es una enfermedad familiar, como decíamos, eso fue un gran avance en nuestro conocimiento cuando a partir de esta familia nosotros pudimos describir la mutación, la primera mutación que provocaba muerte súbita en el canal de sodio cardíaco. Siguiente, que este es el canal de sodio, con todas las mutaciones que a partir de entonces se han ido describiendo. Se abrió todo una forma nueva de ver el concepto de la muerte súbita. Cientos de centros en todo el mundo empezaron a estudiar distintos aspectos de la enfermedad eléctrica cardíaca basada en nuestra descripción inicial, y eso ha generado una ingente cantidad de información científica que ha permitido avanzar y mucho en el conocimiento. Vuelvo a cambiar de tercio otra vez y ahora les enseño algo que es que tenemos que aprender a hacer la investigación. Para aquellos que no son cardiólogos y para aquellos que no están metidos en este tipo de patología, la insuficiencia cardíaca ha encontrado en los últimos 10 años una terapia revolucionaria, que es lo que llamamos la resincronización. Simplemente se trata de que el corazón lata de forma sincronizada en aquellos pacientes en los cuales hay una asincronía que acaba provocando que la bomba no funcione adecuadamente, y resincronizando nuevamente el corazón, ese corazón vuelve a funcionar y a latir de forma adecuada y vuelve a ser una bomba efectiva de expulsión de sangre del corazón, que es la función básica del corazón. Esto le llamamos resincronización. Siguiente. La resincronización ha mostrado un ser tremendamente eficaz con disminución de la mortalidad, aumento de la supervivencia de los pacientes que están resincronizados. Por tanto, hay mucha información científica muy relevante que apoya esa información. Siguiente. Sin embargo, toda esa información que parecía que iba saliendo apoyaba el hecho de que cualquier paciente con insuficiencia cardíaca se podía beneficiar de esa terapia. Y se hizo un estudio muy importante que se llamó el ECO-CRT, que intentaba ver si en pacientes con una determinada duración del QRS, y no voy a ir en detalles, con unas determinadas características que representan el 70% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, también se podían beneficiar de la terapia de resincronización. Y el estudio salió negativo. Con gran sorpresa, porque todos los datos que teníamos hasta ese momento nos indicaban que tenía que salir positivo, porque había mucha información que así lo decía. Siguiente. Fíjense ustedes, y eso es lo que también tenemos que enseñar a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes.
toda la información que teníamos sobre la utilización de la resincronización cardíaca en pacientes con esas determinadas características venía de estudios no randomizados con un solo brazo de investigación, es decir, estudios dirigidos a saber si eso funcionaba o no funcionaba sin ningún grupo control y sin ninguna randomización. Siguiente. Eso en los estudios representaba 49 objetivos primarios que daban como resultado un beneficio muy sustancial a la utilización de esta terapia en estos pacientes. Todo lo que está por encima de la línea significa resultados positivos. Por tanto, se empezaron a hacer otros estudios, siguiente, que fueron estudios ya randomizados, pero sin que fueran ciegos. Eran estudios, nuevamente, donde la metodología no era todo lo correcta que tenía que ser, y en esto, siguiente, había 6 objetivos primarios, el beneficio estaba atenuado, pero fíjense que todos los objetivos primarios están por encima de la línea, por tanto estaba claro que eso funcionaba, viendo estos estudios. Y es por donde se hicieron los estudios randomizados, los de verdad, los que tenemos que hacer, randomizados y ciegos. Siguiente, con 13 puntos objetivos primarios, ningún beneficio demostrado. Por tanto, toda esa información que habíamos tenido durante muchos años era información que estaba mal obtenida, era información que no era probablemente correcta desde el punto de vista metodológico. Y solo podemos, si nosotros queremos realmente que nuestra información sea adecuada, lo que tenemos que hacer es tener los estudios correctos, diseñados correctamente, para poder hacer esa información y para poderla utilizar en nuestros pacientes. Si no hubiéramos hecho estos otros estudios, estaríamos utilizando una terapia que de verdad no está ayudando a nuestros pacientes en estas características concretas. Segundo. ¿Quién paga la investigación? Bueno, esto es un problema, ¿no? Porque eso es importante para la mayoría de proyectos de calidad, que son caros. La investigación no es barata. Si queremos hacer grandes proyectos en salud, en asistencia médica, estamos hablando de proyectos caros. Hay muchas fuentes potenciales que hay que explorar, públicas y privadas, locales, regionales, estatales, internacionales. Es importante que aquellos que nos dedicamos a la investigación también tengamos esa visión de que hay que ir a buscar el dinero para investigar. Uno no puede quedarse dentro del laboratorio y pensar que el dinero va a llegar solo, sino que hay que ser proactivo en ir a buscar ese dinero, y esto es time consuming, esto cuesta mucho tiempo, y eso es un trabajo en equipo que tenemos que hacer. Y uno de los objetivos de un equipo de investigación también es ser autosuficiente o encontrar el dinero suficiente para poder hacer su investigación, si no va a ser imposible. Siguiente. Esto es el Hospital Clínic, mi hospital en Barcelona, que es uno de los grandes hospitales en España y en Europa en cuanto al número de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos ayudan y mucho, generan dinero, generan conocimiento, y vean ustedes cómo el Hospital Clínic ha crecido y mucho en cuanto al número de ensayos clínicos realizados por año. Eso lo puedo decir porque yo he estado 7 años director médico del hospital, y el director médico tiene que firmar por quintuplicado todos los proyectos de investigación en cada una de las páginas. Y eso era algo que a las 7 de la mañana llegaba el paquetón de estudios clínicos por firmar, y la primera hora de mi día, cada día de mi vida como director médico, era firmar todos los papeles esos. Pero fíjense, estamos hablando de 300 estudios randomizados que hacían clínicos en el hospital cada año, lo cual significaba firmar 2 o 3 cada día. Siguiente. Pero claro, lo que ha pasado, yo no sé la situación económica en Argentina, tampoco creo que esté para tirar cohetes, pero en España hemos pasado una auténtica catástrofe. Fíjense ustedes, esto es la evolución del gasto sanitario en España desde el año 2009-10, que es cuando empieza la crisis económica, hasta el 2012. Fíjense ustedes cómo teníamos un presupuesto en España, y abajo tienen Cataluña, que es paralelo, cómo vemos cómo fue creciendo ese gasto sanitario. Estos son miles de millones de euros, ¿vale? Y cómo en España este gasto sanitario en 2 años va a ser un 7%, en Cataluña un 14%, todo el dinero que se dedicaba al sector salud en estos 2 años. El 13 continúa bajando, tengo que buscar los datos, pero esto continúa bajando, un poquito más atenuado, continúa bajando. El 14 se estabilizó, el 15 seguimos estables. No ha subido el gasto sanitario para el año 2015. Por tanto, estamos en zonas bajo mínimos en cuanto a inversión
en salud. Siguiente. Por tanto, quiere decir que el dinero que se dedica o que va a haber para la investigación también ha sido limitado. ¿Cuándo se hace la investigación? Bueno, esto es otra pregunta que tenemos que hacer. Necesitamos tiempo para hacer investigación. Esto es una barrera tradicional. Hay la gente que lo hace cuando puede, por la noche, en casa, por las tardes, en horas extras. Mucho voluntarismo, ¿vale? Pero probablemente habría que buscar un método más racional para hacer eso, que hubiera un acuerdo interno, que hubiera programas de intensificación, que hubiera programas para los postresidentes para que puedan investigar durante un tiempo y, lógicamente, habría que buscar todos aquellos elementos que facilitan la investigación, el tener técnicos que te ayudan, becarios y, sobre todo, la investigación en red cada vez más necesaria para avanzar y no duplicar esfuerzos para una misma pregunta. Siguiente. La medicina del siglo XXI va a ser una medicina que requiere alta tecnología, imagen mínimamente invasiva, medicina genómica y medicina de población, sobre todo en pacientes crónicos, y lo que se llama ahora la medicina de sistema. Siguiente. La multiimagen va a seguir avanzando y vamos a ser capaces de ver prácticamente todos los detalles de nuestro organismo de forma no invasiva, y esto va a ayudar sin duda al avance del conocimiento de las enfermedades y sus tratamientos. Siguiente. La medicina genómica ya hemos hablado, sabemos que vamos a poder estar en todos los ámbitos de la medicina. Aquí me concentré sobre todo en temas de cardiología, pero en todos los ámbitos, en todos los tipos de enfermedades va a haber un componente genético y un componente de medicina genómica que nos va a ayudar. Siguiente. La telemedicina, con toda la información que nos va a permitir a los pacientes, sobre todo en el área de pacientes crónicos, va a ser fundamental en los próximos años. Siguiente. La comunicación, los sistemas de información que nos va a permitir analizar el Big Data, que se llama ahora, la medicina de sistemas, nos va a ayudar a conocer otros aspectos que hasta ahora no hemos tenido presentes en la investigación médica. Siguiente. Estoy acabando ya. Todo esto no tiene sentido si no somos capaces de transformar todo ese conocimiento que nosotros generamos en algo real para la población. La investigación médica básica tiene que trasladarse a estudios humanos para que esta información, este conocimiento, se transforme en conocimiento clínico. Por tanto, necesitamos los ensayos clínicos para transformar el conocimiento básico en conocimiento clínico. Pero necesitamos hacer otro salto, y es el que nos cuesta mucho a los profesionales de la salud, que es que desde ese conocimiento clínico tenemos que ser capaces de transformar esto en tratamiento específico para nuestros pacientes, en ventajas clínicas reales para nuestros pacientes, y eso es algo que deberíamos entre todos aprender, de intentar hacer investigación orientada a que tengamos al final unos objetivos de salud precisos que mejorar en nuestra población. Siguiente. Esto es un ejemplo de lo que hacemos también en el hospital, cómo el hospital ha cambiado estos años, ya ha impulsado el que los investigadores entiendan que todo aquello que están generando tiene que acabar siendo algo físico relevante para nuestros pacientes, y es la generación, la traslación de la investigación, el llevar esas ideas a producto, a spin-offs, a acuerdos con las compañías, acuerdos con la industria para generar riqueza para la propia institución y sobre todo para nuestros pacientes. Siguiente. Al final lo que nos importa es la salud de la población. Y solo eso es lo que motiva a hacer investigación. Nosotros no hacemos investigación para tener un currículum más grueso o más corto, o para ser más conocidos o menos conocidos. Nosotros hacemos investigación porque queremos que la salud de nuestra población mejore a través de la generación de conocimiento, la validación de este conocimiento con ensayos clínicos y la transferencia de este conocimiento a la población real para que esto tenga una aplicación real, clara, en la salud de la población. Siguiente. Todo eso solo se puede hacer con gente, ¿no? Y cuando uno piensa en todo lo que ha hecho en la vida, pues uno piensa que lo ha hecho porque hay mucha gente detrás tuyo. Este es el equipo, nosotros la investigación en el clínico la tenemos dividida por área, y este es mi área, o la gente que trabaja en mi grupo de investigación, en muchos ámbitos del equipo de investigación, mucha gente, clínicos, básicos, etcétera, que son los que al final hacen que todo esto acabe teniendo sentido y acabe teniendo el calor humano necesario
para que todo esto funcione. Yo me gusta también enseñar otra diapositiva siguiente, que es esta. Estas son mis fellows. Esto ya no son la gente que trabaja conmigo, son la gente que han venido a aprender conmigo, la gente que ha estado en mi servicio. Esto era cuando celebrábamos el 10º aniversario de la unidad de arritmias, donde había todos los fellows que habían estado en nuestra unidad, la inmensa mayoría fellows de Sudamérica, y que me siento especialmente orgulloso de esta foto y de lo que representa, de haber intentado formar a tanta gente que vayan diseminando lo que uno ha podido aprender y que vayan creando sus propias unidades. Aquí ya hay muchos jefes de muchas unidades aquí ya en su carrera, ¿no? Pero quiero la última diapositiva, quiero estos dos tipos, porque estos dos tipos son probablemente lo mejor que ha pasado por mi unidad. Son gente honesta, trabajadora, leal, que han sabido dar lo mejor de ellos, que supieron exprimirme lo mejor que yo tenía también para llevárselo, para poder crear sus unidades, para poder generar lo mismo que yo quería cuando era joven, ¿no? Que era tener una escuela, tener gente que te sigue, tener gente que aprende de ti, que se siente orgulloso. Gracias.